Platicamos hoy en Cara a Cara con el doctor Héctor Farina Ojeda, director de la carrera de periodismo del campus Ciénega de la UDG que está en Ocotlán. Héctor, ¿qué tipo de información? O sea, tú hablabas de los jóvenes, la digitalización de la información, la inmediatez de la información, pero ¿qué tipo de información están consumiendo ahora los jóvenes, que son ya la mayoría, y para qué? ¿Para qué consumen la información? Yo creo que hay dos perfiles muy marcados en la carrera, es algo que he comprobado en el tiempo. Todavía... pero antes, yo creo que es fuera de serie que haya una carrera de periodismo hoy en día, o sea, como que hay un desencanto, y tú lo mencionabas, de los jóvenes hacia el periodismo en general. Yo me acuerdo hace, no sé, 20, 30 años, era el boom, las carreras de periodismo, y todavía hasta hace unos años, las carreras saturadas. Hoy en día ya no, o sea, y quien se mete a estudiar comunicación se va más por el lado del marketing, la publicidad, las relaciones públicas. O sea, es ya un hallazgo que haya una carrera de periodismo, ¿no? Y es solamente un logro. Yo invito a la audiencia a que busque, lo pueden hacer en internet, busquen planes específicos de periodismo en América Latina y van a encontrar muy pocos. La mayoría de los planes son en comunicación, con alguna terminal en periodismo, que son 2 o 3 asignaturas que pretenden que con eso se forma un periodista. Esta licenciatura es específica en periodismo, es decir, no vemos toda la parte de relaciones públicas, de mercadotecnia, publicidad, gestión cultural, comunicación corporativa o institucional, que son propias de carreras un poco más amplias. Y la misma universidad tiene su oferta en comunicación pública, que es un plan de estudios donde también imparto clases, y el perfil es totalmente diferente. Entonces es un fenómeno curioso que tengamos una licenciatura específicamente en periodismo para formar periodistas, no comunicadores en general, como nos formaban antes, que ya cada quien elegía hacia dónde ir después de una formación general. No, es una carrera específica. Y lo segundo, lo de qué leen nuestros jóvenes, pues hay dos perfiles que yo veo. Por un lado, y es algo que a mí me emociona bastante, todavía tenemos, aunque los podemos contar, a lo mejor no son la mayoría, aquellos perfiles románticos de gente que llega leyendo el Quijote, de gente que está leyendo novelas y de gente que quiere ser cronista y que se fascina cuando se encuentra en un libro viejito de García Márquez o algún libro de Adolfo Bioy Casares, y que buscan más bien en la técnica narrativa una forma de expresar algo. No son muchos, no es la mayoría, no es el perfil promedio del estudiante, pero en la carrera de periodismo todavía tenemos esos perfiles románticos. Y lo otro es pues un joven que tiene una lectura ya más atomizada, es decir, una lectura totalmente fragmentada que difícilmente lo podemos juntar en un libro. Lo juntamos su atención en un libro pocas veces al año. La mayoría del tiempo su atención está dispersa leyendo una noticia, una nota de un portal, de un blog, de un periódico, y solo profundizan en algunos casos en este. O sea, además no es muy larga la lectura, o sea, no son textos largos, son textos muy, muy breves, ¿no? Son breves, son más superficiales, pero son más constantes. Yo pienso que aquello de que nuestros jóvenes no leen, tendríamos que repensarlo, porque a lo mejor sí leen y mucho, lo que ya no hacen es concentrarse para leer o leer algo de manera sistemática o profunda. Si leen mucho, prueba de ello es que están leyendo todo el día en el Facebook. A lo mejor leen estados chistosos del amigo, de la novia, pero están leyendo. ¿En los memes? Es decir, están leyendo, sí, se están viendo el entretenimiento, pero ahí están, digamos que no escapan al perfil general de un lector. Al final de cuentas es información, ¿no? Pero mira, Héctor, tú como responsable, como coordinador, como guía de esta carrera en el campus Ocotlán, nos dirás, nos orientarás. Obviamente jamás va a dejar de ser la herramienta del lenguaje, el manejo del idioma, la materia prima principal, la piedra de toque de la carrera periodística, en cualquiera de sus expresiones. ¿Hasta qué punto la universidad, ustedes los formadores, se preocupan porque el muchacho, el estudiante, la muchacha, aprenda a manejar la herramienta del idioma, del lenguaje? Bueno, ahí hay que hacer una profunda autocrítica, porque no solo tenemos una sociedad latinoamericana que ha generado pocos lectores en los últimos años, que lee bastante poco, sino que inclusive muchos de nuestros maestros pues no tienen ese hábito de la lectura. Es una autocrítica que hacemos siempre y empezamos por ahí, es decir, desde reconocernos en el espejo y ver aquello que nos falta.
Y lo segundo, aunque todavía uno puede considerarse como quijotesco o romántico, cada vez que yo recibo a un grupo nuevo de estudiantes de los que acaban de egresar de la prepa y llegan con 18 o 19 años, lo primero que les enseño es que la herramienta básica del periodista es la palabra, y que hay un ex rector de la Universidad de Buenos Aires que se llama Guillermo Jaime Echeverry, que es un polemista de la educación. Escribió un libro en 1999 que se llama La tragedia educativa. Y en ese libro él dice que en América Latina estamos en una sociedad contra el conocimiento y que el problema es que el lenguaje de los jóvenes es cada vez más parco, a tal punto que un joven porteño de Buenos Aires, de los que más hablan en América Latina, utiliza en promedio solamente 330 palabras diarias para comunicarse. Y cuando aplicamos esto al periodismo, la gran pregunta es, ¿qué tan buena historia podríamos contar con 330 palabras? ¿Qué buena crónica, qué buen reportaje? ¿Cómo explicar el fenómeno de la violencia con un lenguaje tan acotado? ¿Y cómo hacer que la gente que está del otro lado nos entienda con un lenguaje tan acotado? Entonces, yo siempre recibo a los estudiantes de periodismo con esa provocación. Y inclusive hay casos cuando los estudiantes me dicen, oiga, profe, ¿y usted cuántos libros leía al año cuando era estudiante? Y les doy una cifra y casi siempre me miran con desconfianza, como diciendo, en el fondo es una treta es una treta de farina para hacernos creer que el mundo es imposible sin leer de esa manera y para que nosotros entremos a leer. Pero lo más importante aquí es que hay que hacer una autocrítica de realmente cuánto leemos, quizás no ya en cantidad, cuánto leemos analíticamente y profundamente. Yo creo que seguramente del otro lado hay mucha gente que mientras está oyendo aquí, está leyendo una noticia en Facebook, está chateando por una ventana y está abriendo el Twitter, y seguramente por el rabillo del ojo también está viendo la televisión. Entonces esa es una persona de una atención dispersa totalmente, y nos acostumbramos a eso y nuestros jóvenes no escapan a esa realidad. Entonces es un desafío hacerlos que lean, que tomen como en la vieja escuela un diccionario, que saquen un lápiz como el que tengo yo aquí en el libro y que empiecen a subrayar y a marcar las palabras complicadas que no entiendan y a luego buscarlas en el diccionario e interpretarlas para el día siguiente poder decir algo más y poder entender algo más. Porque fíjate, un maestro periodista, pero en este momento catedrático de la UDG, me comentaba, porque lo frecuento mucho, lo siguiente, dice, hemos ganado en horizontalidad y hemos perdido en verticalidad. Es decir, leemos más quizá, estamos más enterados de cosas, pero no profundizamos. Sí, es un problema actual, tiene que ver con nuestra atención. Yo siempre me remonto al sociólogo Bauman, el sociólogo polaco nacido en 1925, el que habla de la modernidad líquida. Y hay una anécdota fantástica que explica Bauman sobre cómo son nuestros jóvenes ahora. Dicen que le pregunta a una señorita de 20 años qué quería hacer ella en la vida, y ella muy suelta de cuerpo le dice, no sé. Y Bauman le dice, pero señorita, algo ha de querer hacer en esta vida. Usted debe tener algún plan, alguna idea futuro. Y ella le dice, no sé. Ah, bueno, sí sé algo. Hay algo que yo sé, y es que no quisiera ser como mi padre. Y le pregunta a Bauman, pero eso porque le dice, es que mi padre es muy aburrido. Hace 30 años quería ser maestro y todavía es maestro. Es decir, cuando Bauman plantea al joven de ahora, plantea esa incapacidad de pensar a largo plazo, esa preocupación por lo efímero, por estar en todo momento, por responder a todo, por dispersar la atención, pero no planificar a largo plazo y no profundizar en nada y no comprometerse con nada. Como pensando que la vida es vivir todos los momentos felices que se le crucen a uno, sin necesariamente complicarse la vida teniendo compromisos, responsabilidades. Pero hay una cuestión, aquella manera de pensar, de decir, leer entre líneas, ¿estará vigente todavía? Yo creo que sí. Yo creo que más que nunca, lo que no sé es si con la misma profundidad que antaño. Es decir, yo creo que leemos entre líneas cada vez que alguien escribe en el Facebook y pensamos que es un mensaje subliminal o que es de alguna clave que nosotros no entendimos y que hay otra persona que sí entendió la clave y se está riendo de nosotros, ¿no? Pero yo creo que sí lo hacemos a lo mejor en temas más cotidianos, más superficiales,
y no de la manera que pensábamos antes, que el lector entre líneas era el analista de lo oculto, el que podía ver una señal y casi como Sherlock Holmes decir qué implicaba eso y cuáles eran todas las referencias a eso, ¿no? Los iniciados. Exacto. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, y seguimos platicando aquí en Cara a Cara. Fíjate, ay,